Adelante, Sandra. Hello, everybody. Buenas tardes, boa tarde. Hoje temos o professor Henrique Fernandes Cara, que está aqui conosco nesse seminário. É um prazer. E também da Universidade de Sevilha, e também o professor Manuel Sanches, da Universidade Católica de Chile, que vai também estar na nossa segunda apresentação. Então, agradeço ambos os convidados e passo a chamar o professor Juan Límaco, que vai apresentar o professor Henrique Fernandes Cara. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Es un honor para mí introducir al profesor Enrique Fernández Cara, uno de los matemáticos más fuertes en el área de control de EDPs, ecuaciones diferenciales parciales, en estos días. El profesor Fernández Cara se doctoró en el año 1971 bajo la supervisión del profesor Roland Glowinski, una leyenda en Francia en el área de numérico. Y actualmente él tiene orientado 13 alumnos de doctorado y tiene 29 descendentes orientando de sus alumnos. La producción científica del profesor Fernández Cara es muy alta, tiene en torno de 5.000 artículos según Google Academic. Él actualmente es profesor catedrático del Departamento de Análisis Numérico y Ecuaciones Diferenciales de la Universidad de Sevilla. Y en esta ocasión el profesor Fernández Cara va a dar la plenaria intitulada On the Control of Fluid. Bienvenido, profesor. You can start. ¿Puede comenzar? Muchas gracias por la presentación y por palabras tan bellas y tan amables. Para mí es un honor estar otra vez en el seminario, con muchísimo gusto. Siempre disfruto teniendo un contacto, aunque sea ese tipo de contacto, un contacto virtual con Juan, con sus colaboradores, con todos los amigos de Brasil. Para mí es un verdadero placer, aparte de un honor, estar aquí. Voy a intentar dar una charla en donde queden manifiestos, queden claros los últimos avances que ha habido sobre el control de fluidos en relación con algunos problemas planteados ya hace muchos años sobre la controlabilidad y más concretamente la controlabilidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. Para situar el problema voy a intentar hablar antes un poco con carácter general de la teoría de control, del papel que juega la teoría de control en el campo de la mecánica de fluidos y después, como decía, de lo que se sabe, de lo que se puede decir hoy día sobre el control de las ecuaciones tal vez más importantes que hay dentro de la mecánica de fluidos, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. El control se basa en intentar responder a una pregunta clásica, que es la siguiente: ¿cómo puedo actuar, cómo se puede actuar sobre un sistema, generalmente un sistema evolutivo, un sistema que va dando una solución que cambia en el tiempo? ¿Cómo se puede actuar sobre un sistema de manera que el resultado, la solución, cumpla las mejores propiedades posibles, cumpla nuestros deseos? En realidad corresponde a un interés que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia desde hace ya mucho tiempo, y podemos encontrar ejemplos prácticos donde problemas que se pueden denominar problemas de control han sido resueltos de una manera o de otra. Por ejemplo, se puede hablar de los sistemas de regadío de hace ya más de 6.000 años en la antigua Mesopotamia, en donde, bueno, pues el ingenio del hombre era capaz de
articular una serie de canales que conducían el agua desde las montañas de Asiria hasta el mar a través de los ríos Éufrates y Tigris de una manera bien organizada para dar agua a la cosecha. Estos sistemas trataban como objetivo principal de llevar el agua con un flujo constante, un flujo deseado constante que fuera independiente de la estación del año en el que se encontraban y también del tiempo atmosférico que rodeaba el ambiente. Otro ejemplo lo encontramos en épocas más recientes con la construcción de los acueductos romanos, donde el objetivo era similar. El objetivo, de nuevo, era transportar agua entre puntos distantes y llevarlo con un flujo que fuera constante, con una velocidad y un nivel deseados. Ahí todavía se conocen, se pueden observar todavía estos monumentos en buena parte de Europa, en particular en España. Hay acueductos cuya belleza y cuya grandiosidad impresionan debido al papel que desempeñaron en épocas antiguas. Otro ejemplo ya más técnico, más tecnológico, que también marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, corresponde a la invención de la máquina de vapor. La máquina de vapor es un artefacto, un instrumento, una herramienta capaz de transformar el calor producido por la combustión, generalmente carbón o algún otro combustible, el calor, convertirlo en movimiento. Claro, no es inmediato, no es trivial cómo hacer eso de forma que el movimiento que resulte tenga las características que uno desea. Gracias a un sistema suficientemente sofisticado de poleas, ruedas, bolas, etc., la máquina de vapor era capaz de acometer ese objetivo. Y tras unos años en los que se destinó principalmente al transporte de mercancías, más adelante fue, como todos saben, el elemento principal para el transporte tanto de mercancías como humano en muchos países. De manera general, un problema de control para una ecuación de evolución se puede plantear escribiendo el sistema tal y como está ahí, tal y como está señalado, dotando a este sistema de un dato, que aquí a la derecha ha tomado la forma B de V, y eligiendo el dato, eligiendo V de forma que la solución Y satisfaga buenas propiedades. La terminología habitual consiste en llamar al dato que vamos a elegir control, así que V es un control, y a la solución asociada llamarlo estado. Se llama así, la variable solución del problema se llama estado, precisamente porque describe el estado del sistema que queremos gobernar, que queremos controlar. Y hay dos maneras clásicas de enfocar el control. La primera, tal vez la más sencilla, consiste en intentar minimizar un coste con la elección del control V y del estado Y asociados. Eso es lo que se llama control óptimo. O bien, intentar conducir la solución Y, conducir la solución a un estado final Y de T mayúscula con una elección adecuada del control, de manera que consigamos conducir el sistema que estamos estudiando al lugar que nos interesa. En ambos casos, las preguntas clásicas que hay que intentar responder son, bueno, pues generalmente
la existencia, hay que analizar la existencia de controles que hagan una u otra cosa, la caracterización, es decir, hay que identificar de alguna manera las propiedades importantes del control bueno, del control útil, probablemente con un sistema diferencial adecuado, y el cálculo del control que hace el trabajo correctamente. En muchas ocasiones, el cálculo del control se puede llevar a cabo a partir de un algoritmo que a su vez se basa en la caracterización del control óptimo. Así que estas tres preguntas, mejor dicho, las respuestas a estas tres preguntas están enlazadas y cada una de ellas abre un cierto camino para responder a las otras. Hay muchos problemas de la teoría de control que se formulan de una manera sencilla, de una manera casi elemental, y que, sin embargo, tienen una respuesta difícil, o simplemente son problemas abiertos. Uno de ellos es este. Vamos a ver, tenemos aquí un sistema diferencial ordinario, muy sencillo, un sistema diferencial ordinario, donde el control U aparece de manera multiplicativa. Las funciones f y g son dadas, son funciones regulares, e intento resolver este sistema para distintos datos iniciales con U, el control, un elemento de una función que toma valores en una función de t que toma valores en Rm. Bien, puedo plantear dos costes distintos para un sistema como este. Un primer coste en donde no aparece U, y un segundo coste en donde hay un término reservado a U. Cuando yo intento minimizar el primer coste, estoy intentando calcular un U que me dé buenas propiedades para X, concretamente que haga mínima esta cantidad, un U que haga mínima esta cantidad, sin importarme cómo de caro, cómo de costoso va a ser U, porque U no aparece en el funcional. Entonces, cuando yo resuelvo este problema, consigo un control, digamos, caro, un control que cuesta mucho trabajo implementar. En términos económicos, un control que no me resulta barato. Por el contrario, cuando yo lo que minimizo es esta otra función, teniendo en cuenta que hay un término en donde aparece U, estoy teniendo cuidado en que el control no sea demasiado caro. Al resolver un problema como este, consigo tal vez peores propiedades para X, peores propiedades para el estado, pero un control que no resulta tan costoso. Entonces, una cuestión abierta es la siguiente. ¿Es verdad o no que el coste que me da el control caro se puede escribir como el límite de los costes que yo consigo cuando tomo controles baratos? ¿Eso es cierto o no? Y bueno, la respuesta no se sabe, no es una cuestión abierta. Hoy día es una cuestión abierta. Se sabe dar una respuesta cuando el sistema es lineal, es decir, f y g son funciones lineales. Pero en general es una respuesta desconocida. Veis que existen problemas de control, que uno podría decir cuestiones ligadas al control, que uno puede decir que son cuestiones aparentemente elementales que no se saben resolver. La teoría de control se aplica en muchas áreas, en muchísimas áreas, y aquí hay un listado de algunas de ellas. El control, la teoría de control sirve para determinar, por ejemplo, terapias óptimas para determinadas enfermedades, como pueden ser el cáncer o la diabetes. También sirve para alimentar o incluso mover poblaciones de forma óptima, o para estabilizar estructuras mecánicas adecuadas. También sirve para
determinar la manera en la que un coche autónomo debe moverse, puede también estar en el origen de una política adecuada de vacunas o de cuarentenas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un amplio abanico de posibilidades en donde entra la teoría de control y juega un papel importante y produce resultados de gran interés. Un ejemplo, también sencillo, es el del modelo de Kermack-McKendrick para una epidemia. Este es un sistema que probablemente es muy conocido hoy día, después de los años de pandemia, en donde tenemos variables que todo el mundo sabe qué significado tienen. Es el modelo SIR, S de susceptible, I de infeccioso, R de recuperado, el modelo SIR para una epidemia, complementado con una ecuación adicional en donde hemos puesto a los individuos que están en cuarentena. Así que podríamos llamar a este modelo el modelo SIR con cuarentena. Estoy llamando Q a la cantidad en cada instante de tiempo de individuos que han sido encerrados en casa. Y en este sistema encontramos dos funciones que pueden jugar el papel de control. Una es la función lambda, función de la variable t, y la otra es la función rho, también función de la variable t. Cada una de ellas tiene un significado preciso. Lambda es el ritmo de cuarentena. Es decir, 1 partido por lambda se interpreta como el tiempo medio de confinamiento de un individuo. 1 partido por lambda. Mientras que rho va a ser el ritmo de vacunación. Rho de t, vamos a decir que es el cociente del número de individuos vacunados en la unidad de tiempo. Bueno, lambda y rho pueden jugar aquí el papel de controles. Y yo lo que quiero es obtener buenas propiedades para el sistema en donde hay hasta 4 variables. Esto me da pie aquí a hablar de un problema de control no totalmente estándar, pero muy interesante. Un problema de control biobjetivo. Fijaros, sería interesante al mismo tiempo conseguir que esta cantidad J1 de lambda rho fuera pequeña. Porque esta cantidad mide, por un lado, el coste en términos de vacunas que yo tengo que pagar, que tengo que incorporar al sistema, y por otro lado, el número de individuos infecciosos. Sería muy interesante que esta función fuera pequeña. También sería muy interesante que esta otra función alcanzara un valor pequeño. Yo fijo un número ST de susceptibles que deseo tener en el instante final, T mayúscula, entonces intento minimizar la distancia a ST y añado un término de penalización que tiene en cuenta que todo ese objetivo me va a costar un cierto trabajo porque voy a tener que vacunar para poder llegar cerca de ST. Entonces sería muy interesante conseguir que tanto J1 como J2 alcanzaran valores pequeños, con una buena elección de lambda y de rho. Esto es lo que se llama un problema de control biobjetivo. Claro, en fin, no me voy a extender mucho en este problema, pero ya se ve que es un problema no trivial, porque nada hace pensar que exista un par lambda-rho que haga mínimas las dos cosas. Entonces hay que pensar en algún compromiso, en algún tipo de equilibrio que nos conforme, que nos deje satisfechos en cuanto a su aplicación y que permita de alguna manera ir adelante con valores pequeños de J1 y de J2, aunque no sean los valores mínimos. Pero es un problema que se puede plantear, que es un problema no trivial tampoco, para un sistema relativamente sencillo, tal y como este, y que, bueno, como se puede comprender, posee mucho interés desde el punto de vista aplicado.
Voy a hablar ahora ya de fluidos, de la mecánica de fluidos y del papel que los problemas de control juegan en la mecánica de fluidos. También hay muchas motivaciones y muchas aplicaciones de la teoría de control en este contexto. Por ejemplo, puede ser muy interesante minimizar efectos de turbulencia. Los efectos de turbulencia para un fluido se pueden medir con esta integral, minimizar los efectos de turbulencia calentando o enfriando un fluido, un receptáculo, un contenedor de un fluido en determinadas partes. Entonces, un problema interesante puede ser minimizar esta cantidad que, insisto, puede considerarse una medida de la turbulencia de U, la turbulencia del fluido considerado, junto con un término que está aquí, en donde la temperatura que se pone, la temperatura que se adapta, la temperatura que se aplica en una parte de la frontera, también entra a formar parte del coste. Otro problema de control interesante es el problema del transporte de un fluido. O sea, cómo encontrar una función lambda que me lleve de una situación inicial, omega 0, a una situación final, omega t mayúscula, por ejemplo, pidiendo que el fluido, una vez que llegue a t mayúscula, esté en reposo. ¿Cómo transportar un fluido desde una configuración inicial a otra, consiguiendo al mismo tiempo que cuando llegue a esa configuración final, el fluido esté en reposo, esté en equilibrio? Hay muchas aplicaciones que probablemente muchos conocéis de la teoría de control en aeronáutica. Por ejemplo, el diseño óptimo de aviones, de perfiles de ala de avión, o de aviones en general, de túneles de viento, de paracaídas, la supresión del ruido. Todo eso son problemas de la aeronáutica que al final acaban siendo formulados como problema de control. Hay muchos problemas de control que tienen que ver con el flujo de aguas, cómo diseñar una barrera, cómo diseñar un dique para un pantano, para un embalse, en qué lugar hay que colocar el embalse y cómo hay que diseñarlo, cómo desviar ríos, etc. También en medicina, el control de la sangre, el control del flujo sanguíneo, ha motivado mucho trabajo recientemente, tratando de resolver problemas como el diseño de bypass o la cantidad de oxígeno que debe ser aplicado en determinadas circunstancias, etcétera, etcétera. Hay problemas de control ligados a la mecánica del fluido que aparecen en la industria alimenticia, etcétera, etcétera. Vamos a concentrarnos ahora ya en las ecuaciones de Navier-Stokes, que, como decía antes, tal vez sean las más representativas y las más interesantes, por lo menos desde un punto de vista académico, en la mecánica de fluidos, y bueno, que ya por sí solas conducen a problemas de control difíciles, algunos de ellos, como vamos a ver, no resueltos. Tenemos aquí la ecuación de Navier-Stokes. En este caso he puesto un campo de fuerzas F actuando en solo una parte del dominio, en un pequeño omega, que es una parte del dominio, y bueno, pues me preguntó, por ejemplo, qué razones puede haber para considerar problemas de control en este contexto. Bien, pues una de las razones es el diseño óptimo de obstáculos. O sea, por ejemplo, imaginemos que la ecuación se va a verificar en un abierto que tiene esta forma, omega menos d, donde d es el control, donde d es el abierto que yo elijo para el fluido. D, que se interpreta como un obstáculo, puede ser elegido, por ejemplo, de manera que conduzca a una resistencia mínima al paso del fluido,
o que minimice efectos electromagnéticos, o que minimice, como decíamos antes, efectos turbulentos, etc. Este tipo de problemas aparecen cuando se quieren diseñar, pues, por ejemplo, el timón de una embarcación o simplemente el ala de un avión. Este tipo de problemas se ha estudiado ya desde hace mucho tiempo, hay mucho escrito sobre el mismo y, bueno, conduce, como decía, a cuestiones no triviales, pero que, al menos desde el punto de vista numérico, son... dan algún que otro resultado. Otra manera de formular problemas de control relacionados con la ecuación de Navier-Stokes tiene que ver con los problemas de contaminación. Los sistemas que describen la contaminación en una zona, por ejemplo, del océano o del aire que rodea una ciudad, son problemas que se pueden formular como está aquí. Se pueden formular escribiendo la ecuación de Navier-Stokes y acoplándola con una variable auxiliar que mide de alguna manera la contaminación y que por tanto es la variable que queremos hacer pequeña en un tiempo final. Entonces, imponiendo algún control que aparezca, por ejemplo, en el segundo miembro de la ecuación, el deseo puede ser minimizar los valores de psi en el tiempo t igual a t mayúscula en alguna norma adecuada, en una norma apropiada, y eso conduce, una vez más, a un problema de control cuya resolución va a permitir evitar situaciones poco deseables. Es probablemente conocido de todos vosotros este problema, el problema de la existencia de una isla enorme de plástico en el océano. En realidad hay muchas islas de plástico ya, se contabilizan hasta 5 grandes islas alrededor del mundo. Hay una que se sitúa a la altura de Hawái, entre las costas de Japón y las costas de Estados Unidos, que tiene una superficie, que se estima que tiene una superficie análoga a la de 3 veces Francia, por ejemplo, por comparar con algo. Y bueno, esa gran acumulación de plásticos es un problema que hay que intentar resolver de alguna manera y bueno, conduce a sistemas similares al que hemos visto hace un momento y la acción de determinados controles va probablemente a permitir ir arreglando poco a poco esa situación. El océano está en muchas zonas muy contaminado, pero también ocurre con el aire. El aire contaminado rodea ya casi de forma permanente algunas grandes ciudades. Y bueno, es un problema también que conviene tener en cuenta para en fin, cuando uno intenta aplicar este tipo de técnicas con el objetivo de mejorar la salud de todos. Este es Jacques-Louis Lions. Esta foto de Jacques-Louis Lions es muy conocida. A mí me gusta siempre hablar de él porque considero que es un ejemplo de matemático en muchos sentidos. Y quizás el sentido más importante, por lo menos aquel al que yo le doy más importancia, es que supo unir los esfuerzos de la matemática pura y de la matemática aplicada, primero en Francia y luego en los países del entorno, y consiguió convencer a unos y a otros de que había que colaborar, que había que hacer buenas matemáticas y al mismo tiempo matemáticas útiles, y de ahí viene, como bien sabéis, un éxito indiscutible que duró años y años y que fue luego exportado a muchos países y entre otros a Brasil. Así que hablamos de Lions y hablamos de un problema formulado por Lions, un problema, una
una conjetura que él formuló en el año 90 relativa a la controlabilidad aproximada y a la controlabilidad nula de la ecuación de Navier-Stokes. Vamos a ver. Aquí he vuelto a escribir la ecuación de Navier-Stokes. U es el campo de velocidades de un fluido, P es la presión. Tenemos una primera ecuación que es una formulación adecuada de la segunda ley de Newton, una segunda ecuación que dice que el fluido es incompresible, podemos pensar en un líquido, por ejemplo, y condiciones adicionales. Las condiciones adicionales nos dicen que sobre una parte de la frontera U vale 0, sobre una parte de la frontera el fluido se está adhiriendo, pegándose a la pared, está adherido a la pared, y sobre otra parte de la frontera yo ejerzo un control. Meto o saco fluido, introduzco o extraigo el fluido. Bien, es un sistema en donde tengo un control y uno o varias soluciones que son los estados. Es un sistema para el cual podemos formular problemas de control de muy diverso tipo. Bien, la conjetura de Jacques-Louis Lyons dice que este sistema es aproximadamente controlable, es decir, que sean cuales sean el dato inicial U0 y el dato final UT, por ejemplo, de tipo L2, funciones de tipo L2, y sea cual sea epsilon, una cantidad positiva, siempre existe un control que hace que la distancia final de U a UT es menor o igual que epsilon. Esa es la conjetura en lo que se refiere a la controlabilidad aproximada. Y que también se tiene controlabilidad nula, es decir, que en el caso particular en que UT es 0, podemos tomar epsilon igual a 0. O dicho de otra manera, sea cual sea U0, siempre existe un control F tal que U en el instante final es 0. Este es el problema de controlabilidad nula. Bueno, a lo largo de todos estos años ha habido muchas contribuciones, todas contribuciones parciales, como vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el caso de la controlabilidad nula. O sea, hay una serie de resultados que, en fin, que se han ido deduciendo desde entonces. Todos en sentido positivo, o sea, todos hacen pensar que la conjetura es cierta, con la intención de probar el resultado que está aquí escrito, la controlabilidad nula. Y voy a mencionar algunos muy recientes. Con pocos detalles, pero yo creo que de manera significativa. Bueno, hay uno que dice, este es no tan reciente, del año 2004, un resultado que dice que hay control nulo local. O sea, la respuesta es positiva si U0 es suficientemente pequeño. O sea, recordad que yo lo que quiero es saber si, dado U0, existe F de tal manera que la solución en T mayúscula vale 0. Tal que ocurra esto. Bueno, pues el primer resultado dice que hay una talla pequeña, epsilon, tal que si U0 tiene una norma menor que epsilon, entonces llegamos exactamente a 0. Un resultado de control nulo local. La prueba obedece a una técnica inicialmente utilizada por Fursikov y Manovilov para otros problemas, en donde la idea está en reescribir el problema como una ecuación no lineal, de manera que invertir esa ecuación, es decir, aplicar un teorema de función inversa a esa ecuación, resuelve la cuestión. Entonces lo que hay que hacer es deducir un espacio, encontrar un espacio de funciones apropiado donde se pueda escribir el problema de control nulo de tal manera que la función que aparece para escribir el problema de control nulo sea invertible. Esto es algo que, en fin, que
Es muy técnico, pero es algo que se puede hacer y que, por tanto, da el control nulo local. O sea que si estamos cerca de cero, con un control adecuado, llegamos a cero. Eso es lo que dice este resultado. Y ahora hay un resultado bastante más reciente de Coron, Marbach y Sueur, que es un resultado global, es decir, un resultado que dice que no importa la talla de U0, siempre puedo llegar a cero con un control adecuado, pero tiene que ser para otro problema, no para el problema de partida. Tiene que ser para un problema en donde las condiciones de contorno no son exactamente las mismas. Son lo que se llaman las condiciones de Navier-Stokes con fricción. Son condiciones que dicen que U resbala sobre la frontera, el producto escalar de U por un vector normal es cero, U resbala sobre la frontera, pero al mismo tiempo los esfuerzos que se están ejerciendo, son, al menos su componente tangencial, en cierto modo proporcionales a la velocidad. Es una condición que se interpreta en el sentido de que los esfuerzos producidos sobre la frontera de alguna manera son proporcionales a la velocidad que lleva el fluido. Es una condición distinta. Esta condición permite un resultado global. El resultado de Coron, Marbach y Sueur del año 2018 es un resultado global. Se apoya, por supuesto, en un resultado local, porque en la demostración lo que se consigue es llevar U muy cerca de cero y luego aplicar un resultado local, y ahí se consigue dar respuesta positiva a la conjetura. Pero, insisto, cambiando las condiciones de contorno. O sea que sigue estando abierto el problema original de llevar U a cero, exactamente a cero, independientemente de la talla de U0. Bueno, pues muy brevemente voy a mencionar la idea de la demostración, muy brevemente, y algunas variantes más recientes que se pueden conseguir razonando de forma análoga. La idea de Coron, Marbach y Sueur consiste en descomponer la solución en suma de funciones que van verificando determinadas ecuaciones y al mismo tiempo respetando las condiciones de contorno impuestas. O sea, en el caso más complicado, ellos escriben la solución así, y una vez escrita de esta manera, se encargan de ver que todas las componentes están siendo acopladas de forma que se respetan las condiciones de contorno y que en el instante T mayúscula, todo es pequeño. Esto es también muy técnico, aún mucho más técnico que lo anterior, y bueno, necesita muchos cálculos y mucha manipulación para ser comprobado, pero tras el trabajo adecuado se consigue llegar al resultado que se desea. Muy brevemente, para terminar, algunas nuevas incorporaciones, algunos nuevos resultados que han ido saliendo recientemente. Este es un problema más complicado que el problema de Navier-Stokes, es el problema de Navier-Stokes con densidad variable. Aquí entra en juego una nueva variable que es la densidad del fluido. Entonces, cabe preguntarse también si incorporando esta nueva variable es verdad o no un resultado de control a cero. Bien, pues muy recientemente hemos conseguido un resultado local, análogo al resultado local para Navier-Stokes, que sigue una dinámica distinta, en donde se prueba que si arranco de algo muy pequeño, un cero muy pequeño, de nuevo somos capaces de encontrar un control F y otro control G, de tal manera que U en el tiempo T mayúscula es igual a cero. Habría que ver, y esta es una cuestión que de momento no sabemos responder, si cambiando de nuevo las condiciones de contorno, en el mismo sentido que lo han cambiado Coron, Marbach y Sueur,
el sistema de Navier-Stokes con densidad variable posee la propiedad de control nulo global. Esto queda por hacer. Y por último, ahora ya sí acabo, simplemente decir que otro sistema análogo al sistema de Navier-Stokes, un poco más complicado, pero no mucho más complicado, es el sistema de Boussinesq. En el sistema de Boussinesq, como vemos, la ecuación de Navier-Stokes está acoplada con una ecuación de transporte-difusión, una ecuación del calor con un término de transporte. Y este acoplamiento se ve aquí, en este término, y también en este otro, en U gradiente de teta. Bueno, pues para el problema de Boussinesq, para este sistema de Boussinesq, es posible probar lo mismo que para el sistema de Navier-Stokes. Es decir, el control local con condición de Dirichlet es cierto para este sistema, y el control global con condiciones de este tipo, condiciones de Navier-Stokes con fricción y condición de Robin para la temperatura también es verdad. Quedan, por supuesto, por resolver algunas cuestiones, y entre ellas habría que saber qué ocurre si en el sistema añadimos algunos términos, como puede ser, por ejemplo, un término de calor viscoso puesto aquí a la derecha en la ecuación para la temperatura, o queda por saber también qué se puede decir si, aparte de una temperatura, contamos con una densidad variable. Y voy a dejarlo aquí porque yo creo que ya es el momento. Muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado, profesor Enrique Fernández Cara, por la excelente palestra. Y vamos a pasar a la parte de preguntas. Por favor, de la platea, si alguien tuviese alguna pregunta. O audio está abierto, el vídeo también. Pueden haber su audio y vídeo. Juan, yo tengo una pregunta. O Eduardo, por favor. Eduardo, adelante. Sí. Enrique, gracias por la charla. En caso de lo último que mostraste, cuando hubo un resultado tuyo de Navier-Stokes con densidad del 2023, ahí, bueno, esa densidad no tiene Laplaciano. ¿Hay problemas con la regularidad de ese ρ o es un tema? Eso le quería preguntar. Sí, sí, efectivamente, ahí está la dificultad. La ecuación para ρ es una ecuación hiperbólica de primer orden, una ecuación de transporte, no hay difusión, la masa no se difunde. Entonces, esa es una dificultad. Claro, el resultado es un resultado de control local parcial, es decir, yo me despreocupo de ρ y lo que intento es llevar U a cero. O sea, me despreocupo de ρ e intento llevar U a cero. Justo por ese problema, porque ρ, al fin y al cabo, tiene que seguir una ley, por el hecho de verificar esta ecuación hiperbólica, tiene que seguir una ley que no se puede cambiar. O sea, la distribución de masa no la podemos cambiar por mucho que hagamos. Aquí no hay control ninguno, entonces, por mucho que hagamos, no se puede cambiar. Entonces, el resultado es un resultado, efectivamente, en donde la singularidad de que la ecuación sea hiperbólica se ve en el resultado, en la conclusión. De hecho, en fin, ya aprovecho para decírtelo, en realidad, para resolver este problema, lo primero que hacemos es pasar a un problema de control distribuido. Es decir, convertir este problema en un problema en donde lo que hago es controlar con un control distribuido, y mantener de nuevo ρ con esta ecuación, sin más. Entonces, claro, otra vez la misma problemática, o sea, con un control distribuido para U y solo eso, yo no puedo controlar la distribución de masa, es imposible. Sí. Y ahí, ya que lo mencionaste, ¿qué haces con el ρ en el dominio nuevo, en la extensión? O sea, extiendes ρ, tú extiendes ρ, bueno, extiendes ρ cero, o sea, el dato inicial, lo extiendes a algo que esté entre los límites de ρ cero. ρ cero extendido. Y ahora consideras el problema escrito en un dominio extendido. Controlas a cero U y luego te quedas con la restricción de U y de ρ.
Claro, de esa manera te aparece un control en la frontera que no es más que la restricción, la traza del campo de velocidades que has encontrado antes, y de igual manera, en la zona donde está entrando fluido, puedes decir que ahí estás poniendo una densidad. Pero F y G te aparecen como resultado de la resolución de este problema de control distribuido, digamos. O sea, en fin, esto seguro que lo has visto ya muchas veces. O sea, cuando vas a controlar sobre la frontera, pues extiendes y luego te quedas con la traza, ¿no? O sea, es un poco la idea. Claro, bueno, típicamente eso impide trabajar con sistemas y con menos controles, pero como que aquí te olvidaste de error, lo puedes hacer, me imagino. No, esto sería muy interesante, pero con esta estrategia imposible, claro. Gracias, Enrique. Ok, A ti. Eduardo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si tuviesen alguna otra pregunta. Está por ahí un profesor. Enrique, una preguntilla o el control en tiempo grande, en la ecuación de Navier-Stokes, el control en tiempo grande es factible en alguna dimensión, alguna cosa. Sí, bueno, el resultado local, o sea, todos los resultados locales que hay para una ecuación de tipo Navier-Stokes, dado que es una ecuación disipativa, una ecuación que por sí sola hace que la solución va a cero, todos los resultados locales producen un resultado en tiempo grande. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos, que es el más antiguo, implica que si yo no hago nada, dejo que el sistema evolucione solo durante mucho tiempo, en un momento determinado U ya es pequeña, y cuando U sea pequeña aplico un control y entonces llego exactamente a cero. Y eso lo mismo se da igual también cuando hay densidad variable, también se da cuando hay en el problema de Boussinesq, etc. O sea que también se da con las otras condiciones de contorno. O sea, son problemas en donde debido a la naturaleza del fenómeno, la energía se va perdiendo, se va disipando, y en consecuencia en un momento determinado estoy ya cerca de cero sin hacer nada. Obrigado, profesor. ¿Alguna otra pregunta más? Eu posso fazer uma pergunta? Por favor, Denise, adelante, puede abrir su cámara, que está abierto el audio. Puede abrir su cámara. Ah, sim. Obrigada. Professor, com relação à parte de simulação numérica, né, o professor falou que são 3 componentes importantes ali né, quando a gente fala de problemas de controle, que é a existência, a caracterização e depois a parte de computação, né, dos resultados. Nessa parte de computação, também estaria envolvida uma parte numérica, né? Em termos de simulação numérica desse tipo de problema, o professor utiliza algum método específico, volumes finitos ou elementos finitos, ou isso independe? Como que o professor aborda a parte numérica de simulação desse tipo de problema? Esa pregunta es muy interesante porque efectivamente, como dije, cuando uno prueba la existencia de buenos controles, uno quiere también caracterizarlos. Entonces, por ejemplo, en este caso, como decía hace un momento, lo que hemos hecho para probar la existencia del control es invertir la ecuación f de u psi, psi es el control, f de u psi igual a 0u0. Una manera de escribir el problema de control nulo es así. ¿Por qué se invierte f? ¿Por qué se puede invertir f? Se puede invertir porque se puede encontrar un espacio de funciones y donde f es C1, es continuamente diferenciable. Bien. Entonces, se invierte usando un teorema de función inversa. Y para invertir, lo que necesitamos probar es que f' en 0, 0 es invertible. Realmente lo que hace falta es probar que es sobreyectiva. Pero bueno, digamos que f' de 0, 0
en Y es un isomorfismo. Eso es lo que se usa. Bueno, pues ese razonamiento nos ha llevado a aplicar con éxito un algoritmo de tipo quasi-Newton. Con f' de 0, 0 invertible, eso da la inversa de f' de 0, 0, da de manera inmediata un algoritmo de tipo quasi-Newton. Es algo así como xn más 1 igual a xn menos f' de 0, 0 menos 1 por f de xn, algo así. Y ese algoritmo funciona. Funciona. Então, o professor, Esto es un resultado local. Tiene que Ajá. salir, tenemos que arrancar de algo que esté cerca de la solución, pero ese algoritmo funciona. Si partimos de algo que está cerca de la solución. Y luego, bueno, pues se pueden hacer cosas parecidas, mejorando un poco el algoritmo, adaptando de alguna forma la ecuación a otra. Se pueden hacer cosas que mejoran un poco eso, pero esencialmente esa es la idea en este caso. Então, é um método numérico para resolver o problema de minimização, é isso, né? Desse funcional F, U de Xi. Esa sería otra vía. Lo que ocurre es que aquí, esa sería otra vía. Lo que ocurre es que aquí, a ver cómo digo esto, hemos abandonado el concepto de mínimo, porque lo que nos interesa es llegar a cero. Hay motivos para preferir no calcular el mínimo, sino una buena solución en el espacio adecuado. Entonces, se ha abandonado el concepto de mínimo. No estamos haciendo optimización de alguna forma. Estamos resolviendo una ecuación. Pero esa sería otra vía, sí, sí. Ok, gracias. Obrigado, Denise. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Si no hubiese más preguntas, o Jean-Pierre Puel, profesor Puel, un honor tenerlo aquí. Adelante, profesor Hello, Puel. Enrique. Just a question. The result by Coron, Marbach, and Sueur is valid for any geometry It's because valid. they use the Trundle. I didn't say, but it's valid if gamma cuts all the connected components of the boundary of omega. I didn't write it because I think that is the idea. You have, because in some sense they are using also the result, the contrariety result of the Euler equation. And for the Euler equation, this is a necessary condition. So since they are using this property, they need that gamma cuts every connected component of the boundary. Yeah. But it is not, they use the Prandtl equation. Gamma is not flat because they use the Prandtl equation near gamma. So I thought it was only for a flat boundary. I don't know. No, maybe not follow the last results. I know what you're saying, but I think that you are referring to another result. There is another result in which they consider a flat boundary, but in that case they have to help the equation with a small term here. This is another result. This is not. They are able to do something very similar to what you did with Emanuilov and Sergio, in which if you modify a little bit the equation, then you get the new controllability. And they Yes, we did some here, more. in this case, they don't need. Yeah. No. Which I don't like. I don't like, but Coron likes this paper. I don't know why, but okay. Thank you. Good. Thank you. Thank you very much, Professor Puel. Any question? Bueno, si no tiene más preguntas, agradecemos nuevamente al profesor Enrique Fernández Cara por la excelente palestra. Un placer, profesor, tenerlo aquí. Muy obrigado. Adelante, Sandra. Ok. Muchas gracias, Henrique, pela charla.